entrada, quiero agradecer la invitación por parte del comité organizador. Y bueno, vamos a empezar con esta plática. El título es Transmisión de dengue basado en serotipos, efecto de vacunación y dispersión espacial. ¿De qué va a tratar? Vamos a dar un poco los antecedentes de lo que se refiere a este tipo de modelos que vamos a plantear, lo que se refiere a la parte de epidemiología, centrados en dengue. Posteriormente vamos a plantear un modelo de dengue sin vacunación. Tenemos como tercer punto la incorporación de la vacuna. Y finalmente, último punto, se presenta, digamos, una primera parte que estoy ahorita actualmente trabajando sobre un modelo discreto de la dispersión de dengue. Y finalmente concluimos los temas. Bueno, entonces, como antecedentes tenemos que la competencia entre especies es un factor importante en la diversificación de plantas y animales. Entonces tenemos ecuaciones tipo Lotka-Volterra, en las cuales existen posibles resultados como coexisten estas especies o hay una exclusión competitiva. Y en este sentido, tenemos que en las enfermedades infecciosas, pues no son la excepción. Justamente en enfermedades infecciosas como el dengue o influenza, en las que he estado trabajando más de cerca, tenemos que la competencia justamente de los serotipos es por los recursos. Y justamente los recursos pues son el hospedero. Entonces tenemos en un mismo sistema esta dinámica en donde dos serotipos o más están compitiendo por un hospedero que va a representar al ser humano en este caso. El modelo más sencillo en epidemiología es este modelo, es el CIR, en donde la población la voy a separar en compartimentos. Tenemos individuos susceptibles, infectados y recuperados. Por ejemplo, si lo vemos de esta forma cíclica el modelo, es decir, una vez que te recuperas vuelves a ser susceptible, pues este modelo básico se enfoca más o está más relacionado con una gripe estacional, en donde una vez que te recuperas vuelves a ser otra vez susceptible. Entonces, en este punto vamos a plantear los antecedentes del dengue. Tenemos que el mosquito Aedes aegypti es reconocido como el mayor arbovirus, con más de 50 millones de casos de dengue por año en todo el mundo. Aparte, están muy bien estudiados 4 serotipos del dengue y los denotan como dengue 1, 2, 3 y 4. Pero con este dibujito permítanme explicarles cómo es que se transmite el dengue. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, este mosquito es un mosquito que no está infectado. Le pica a una persona que está infectada de dengue, entonces el mosquito se infecta y después puede transmitir el dengue a individuos que no están infectados. Si vemos este diagrama y yo quiero modelar dengue, ¿no?, bajo un sistema de ecuaciones, debo de tomar en cuenta tanto la dinámica del vector como la dinámica del hospedero, en este caso del humano. Y es por eso que a este tipo de modelos se les llama modelos epidemiológicos del tipo vector, porque en este caso el mosquito es el que funciona como el vector justamente que lleva la enfermedad, es decir, el mosquito es el que lleva la enfermedad de un humano a otro, ¿no?, o de un hospedero a otro, ¿no? Por ahí se transmite. Ok, entonces, por ejemplo, estos casos que tenemos aquí en esta gráfica son casos reportados, son datos reales, de casos reportados de influenza y de virus sincicial respiratorio. Influenza es lo que está en verde y el virus sincicial respiratorio es lo que está en rojo. Podemos observar que hay una alternancia de patrones. Son 2 serotipos diferentes en un mismo sistema. Estos datos corresponden a San Luis Potosí, del 2003 al 2009. Y la pregunta que nos hacemos, bueno, tenemos aquí 2 serotipos que coexisten, inclusive hay alternancia de patrones, y la pregunta es, ¿cómo puedo modelar este tipo de dinámicas a partir de un sistema de ecuaciones? Este trabajo se publicó, lo trabajamos a partir de datos reales y a partir de una hipótesis ecológica que se propuso es justamente la superinfección. La superinfección quiere decir lo siguiente, tienen un individuo susceptible y puede infectarse por un serotipo 1, un serotipo 2, pero resulta que al infectarse por el serotipo 1 se puede volver a superinfectar por el serotipo 2. Si se infecta directamente por el serotipo 2, entonces ya no tenemos superinfección. Esta fue la hipótesis ecológica para explicar esta dinámica. Y justamente lo que pasa aquí es que el RCB superinfecta la influenza. Y lo que se ve justamente, aunque los brotes están alternados entre ellos, podemos ver que la amplitud del RCB es mucho mayor que la de la influenza. Pero ahora estamos en el caso en el que este primer modelo se propuso sin tener datos.
Es justamente nada más un modelo teórico, pero lo que nos preguntamos es, si yo tengo un modelo teórico que representa la dinámica del dengue en México, ¿qué pasa si yo presento esquemas de vacunación? Esa es la pregunta que queremos contestar. ¿Cómo cambia la dinámica si yo establezco un sistema de vacunación o un esquema de vacunación así? Lo que tenemos aquí son los serotipos de dengue en México. Como les había mencionado, son 4 serotipos. Estos datos nos los proporcionó el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue de la Subsecretaría de Salud en México y tenemos datos desde el 95 hasta el 2014. Y si ustedes observan, por ahí del 98-99 se ve la presencia de 2 serotipos. Después viene otra oleada, por así decirlo, y está la presencia únicamente de 2 serotipos, de los 4 que hay. Podemos observar que en estas oleadas, ¿no?, de presencia de serotipos, siempre aquí tenemos el serotipo 2 y aquí el serotipo 2. Para este caso tenemos serotipo 2 y serotipo 3 y aquí tenemos serotipo 2 y serotipo 1. Y justamente el serotipo 2 es el que tiene una mayor fuerza de transmisión. Y se ve claramente aquí en los datos que se están tomando en cuenta. Ahora, dado que en la mayoría de los años está la presencia únicamente de 2 serotipos, el planteamiento del modelo radica en la cocirculación de 2 serotipos en un mismo sistema. Entonces vamos a partir de este hecho. Y empezamos con el modelo. Como les había comentado, va a ser un modelo basado en población humana, en este caso del hospedero, y también de la población del vector. La otra, todos los nacimientos son susceptibles de contraer dengue con cualquiera de las cepas. Tenemos la cepa 1 y la cepa 2. Ahora, este último punto nos indica cómo estoy estableciendo los compartimentos en el hospedero. Primero voy a empezar con individuos susceptibles a adquirir el dengue, ya sea por el serotipo 1 o serotipo 2, que es lo que tengo de este lado. Posteriormente viene un periodo de incubación o de latencia. Pero antes de ello, si estamos hablando de 2 serotipos de dengue, es importante mencionar que si el individuo se enferma por un serotipo, se recupera y posteriormente se vuelve a infectar por el otro serotipo. Una vez que se infecta del primer serotipo, adquiere inmunidad total con el serotipo 1, por ejemplo. Pero eso no quita que sea susceptible al serotipo 2. Entonces, si el individuo primero se infectó por el serotipo 1, estamos hablando de infecciones primarias. Posteriormente se recupera, puede volver a ser susceptible a otro serotipo y si se enferma, a eso le estamos denotando infecciones secundarias. Entonces, es por eso que aquí tengo, este subíndice I me está denotando los 2 serotipos. Entonces, si tengo la población susceptible, estos individuos van a ser individuos latentes a la infección primaria e individuos latentes a la infección secundaria. Posteriormente de ese periodo de incubación, tenemos las infecciones. Tenemos infección primaria e infección secundaria. Después de las infecciones viene un periodo de inmunidad total que le nombran. Este periodo de inmunidad total, por ejemplo, hay un individuo, se enferma del serotipo 1, se recupera y al momento de recuperarse es inmune a los 2 serotipos, al 1 y al 2. Eso se le llama un periodo de inmunidad o periodo de inmunidad total, también lo denotan. Pasando ese periodo de inmunidad total, entonces el individuo adquiere inmunidad permanente contra el primer serotipo que se enfermó y vuelve a ser susceptible con el segundo serotipo. Entonces es importante denotar este compartimento de individuos que están en ese periodo de inmunidad total. Posteriormente viene un periodo, una vez que se recuperaron de la infección primaria, viene un estado de ser susceptibles a contraer dengue, J, ¿no?, si es que han contraído el dengue tipo I. Y finalmente estamos en el estado de recuperación, denotado por R. Las vacunas que actualmente están en el mercado, como tenemos cuando existen 4 serotipos en el ambiente, las vacunas son tetravalentes. Entonces, una sola vacuna te ataca a los 4 serotipos. Exacto. Ahora, como se está planteando un modelo con 2 serotipos, entonces estaríamos hablando de una vacuna bivalente, ¿no? Entonces, pero sí, está enfocado a cada uno de los serotipos la vacuna. Uh-huh. 2, 3, exacto.
Entonces, por ejemplo, si una persona ya se infectó 2 veces de dengue, lo más seguro es que le dio serotipo I y serotipo J la segunda vez. O sea, no les dio el mismo serotipo. Bueno, entonces, lo que les acabo de explicar es más fácil de ver en este esquema. Tengo los individuos susceptibles y todo esto me va a representar al serotipo 1 y esto me está representando al serotipo 2. Entonces, de susceptible paso a ser latente, infecciones primarias, periodo de inmunidad cruzada, otra vez somos susceptibles, ¿no?, a una segunda infección. Y aquí es importante ver el cruce. Del serotipo 1 pasas a ser susceptible al serotipo 2. Lo mismo aquí. Si te infectaste del serotipo 2, eres susceptible a enfermarte del serotipo 1. Entonces, Z1 y Z2 se refiere al periodo de incubación, infecciones secundarias y finalmente la recuperación. Ese es el esquema general del modelo, únicamente para representar la dinámica del hospedero. Falta todavía la dinámica del vector. Y posteriormente vamos a agregar la parte de vacunación. Bueno, entonces, ¿en dónde? En el modelo general estamos planteando que sí puede haber una mortalidad. Hay una mortalidad natural y puedes también agregar en el modelo, ya una vez que vamos al modelo general, una mortalidad por la muerte. Por la enfermedad, perdón. O sea, una mortalidad natural y una mortalidad por la muerte. ¿Pero cuál M, perdón? Ah, no, todavía no la pongo. No, ya no la pongo. Ok. Entonces, pasamos a lo siguiente. ¿Cómo va con lo de la vacunación? Una vez que ya tengo el modelo que me representa la dinámica del hospedero, vamos con la proporción de individuos que yo voy a vacunar. Y esto va a representarse con P. P representa la proporción de individuos que son vacunados con esta vacuna bivalente. Pero resulta que esta vacuna bivalente actúa sobre el serotipo 1 y el serotipo 2. Y P1 me va a representar una probabilidad de fallo contra el serotipo 1 y P2 me representa una probabilidad de fallo contra el serotipo 2. En la literatura, sobre todo en cuestiones de virología y estudios más enfocados a este tipo de cuestiones, resulta que aunque en el mercado está la vacuna tetravalente, la vacuna es menos efectiva, de los 4 serotipos es menos efectiva contra el serotipo 2. Es donde hay una mayor probabilidad de falla contra este serotipo. Lo cual, de alguna forma, nos da una idea de por qué siempre el serotipo 2 está presente en México, ¿no? Justamente, inclusive aquí en México no se ha incorporado aún la vacuna, pero en caso de que la hubiera, este serotipo, además de que se transmite con mayor fuerza, la vacuna es mucho menos efectiva con él. Y bueno, la última parte es entonces, P representa la proporción de individuos infectados, aquí tenemos la probabilidad de falla para cada uno de los serotipos, y tenemos que la vacuna se va a, en este caso, aplicar en términos de dosis. Entonces estamos hablando de una primera dosis y la segunda dosis que corresponde a una dosis de refuerzo. ¿Por qué se le llama dosis de refuerzo? Porque esta segunda dosis se va a aplicar a los susceptibles y también a aquellos que ya se enfermaron alguna vez o la primera vez con dengue, sin embargo no se vacunaron. Entonces, ya una vez que se enfermaron de dengue, ahora sí se vacunan y eso se le llama la segunda dosis en este caso de la vacuna. Y es por eso que se va a aplicar a S, a T1 y a T2. Esto me está representando a los susceptibles al serotipo 1 y al serotipo 2 después de un cierto lapso. ¿Okay? Exactamente. Ok. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para denotar lo siguiente. Supongamos que aquí tenemos este modelo sencillito que me está representando una infección del tipo SIR. Tengo susceptibles infectados y recuperados. Sin embargo, aquí lo agrupo en individuos que en este caso, que se están infectando, individuos de alto riesgo e individuos de bajo riesgo. Es decir, la tasa de infección de los que son de fuerte riesgo o de alto riesgo tienen una mayor tasa de infección de acuerdo o ahora sí que comparándolo con los de bajo riesgo. Es decir, estos tienen un mayor grado de transmisión que estos. Y lo cual se ve aquí, en esta dinámica. Entonces, si yo tengo esta dinámica, esta es la simulación de este modelito, y resulta que esta dinámica la tengo a lo largo de 100 años. Y al año 50 yo decido activar una proporción de
individuos vacunados, que es PF y PD. Entonces, al año 50, si yo vacuno, vean lo que pasa con esta dinámica. Entonces, es lo que queremos ver con el modelo que planteamos. Tenemos este modelo y queremos ver el efecto de la vacuna después de presentar esta dinámica y ver qué escenario podemos tener acá. ¿Y cómo va a estar dada la introducción de esta vacuna? Les había comentado, esa es la perspectiva general de la vacuna. Tenemos individuos susceptibles, infectados, a los que se les aplica la primera dosis y a aquellos que se les aplica la segunda dosis. La aplicación de la primera y la segunda dosis son de manera secuencial. Entonces, una vez que aplicó la primera, después aplicó la segunda. Esto me está denotando aquellos susceptibles que pasan a este compartimento de infectados. Pueden pasar este compartimento de infectados ya sea por infección primaria, infección secundaria o también porque hubo una falla en la dosis o hubo una falla en la vacuna. Aquí falló la primera dosis, aunque se le aplicó al individuo, se infecta. Aquí también la segunda dosis o de reforzamiento falló y también se infecta. Okay. Ahora, aquellos individuos infectados que se les aplicó la segunda dosis, entonces salen de este esquema de infectados y pasan a este esquema de aquellos que se les aplicó esa segunda dosis. Entonces, en general, este es el esquema de la vacuna. Y este es el modelo. Únicamente para los hospederos. Esta parte se refiere a la primera dosis. En cuanto a la tasa de mortalidad, mu es una tasa de mortalidad natural que es la misma para todos. Y esta M que tenemos por acá, sí me está denotando una tasa de mortalidad, digamos, por la enfermedad, pero aquí en el modelo lo estamos denotando M1 y M2 va a ser igual a 0. Entonces, no estamos considerando que los individuos se mueren por tener dengue, ¿no? Ahora, esta segunda ecuación lo que me está representando es la primera dosis. Si se dan cuenta, la aplicación de la primera dosis únicamente es aplicada una proporción de los susceptibles. ¿Por qué la segunda dosis se le llama de reforzamiento? Porque vean, la segunda dosis se le aplica a aquellos que ya se le aplicó la primera dosis, a los susceptibles, que no se han aplicado la primera dosis, pero sí la segunda, y aquellos que son susceptibles de contraer una segunda infección, en este caso la infección secundaria. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿cómo está la situación en México? En México es por eso la necesidad de tener este modelo. En México ya aceptó en diciembre del 2015 que compra la vacuna. La vacuna la compró a Sanofi, la vacuna es tetravalente y la vacuna tiene una efectividad menor contra el serotipo 2. Así está cómo está establecido el sistema de esta vacuna. Y también va a estar dada por dosis. Para algunos pueden ser de 2 a 3 dosis esta vacuna. Y la idea es, ¿qué va a pasar con estos escenarios de brotes en México, dado que nunca se ha incorporado una vacuna en México? Esa es la pregunta. Entonces, es por eso que nos establecemos este modelo teórico. La pregunta es, pues vamos a jugar con esquemas de vacunación. Pero bueno, entonces, antes de pasar a los esquemas de vacunación, tenemos que mi población total humana está dada por esto. ¿Okay? Son todos los compartimentos que yo tengo. Ahora vámonos hacia la dinámica del vector, del mosquito. Tenemos mosquitos susceptibles, mosquitos infectados por el serotipo 1 y mosquitos infectados por el serotipo 2. QDT me está representando, es una función que me representa la dinámica de crecimiento del mosquito. Es lo que tengo aquí. A1 y A2 me está representando la fuerza de infección de los mosquitos, es decir, esto lo que estoy teniendo es la fuerza de infección con el serotipo 1 y la fuerza de infección con el serotipo 2. Y delta es la tasa de mortalidad del mosquito. No podemos hablar de mosquitos recuperados, ni que, o sea, digamos, si el mosquito adquiere dengue serotipo 1 o serotipo 2, se muere con el serotipo en el sistema. O sea, no hay forma de que hablemos de un mosquito recuperado de serotipo 1 o de serotipo 2. No hay mosquitos recuperados de dengue. Además, el tiempo promedio de vida de un mosquito es de alrededor de 15 días. Entonces, no tenemos aquí mosquitos recuperados, únicamente estos ya mueren. Ahora, ¿cómo estamos denotando la tasa de infección? En el modelo anterior, aquí tenemos una B1 y B2, que me está representando la fuerza de infección en los hospederos. Y aquí tenemos representado por ahí
la fuerza de infección para los mosquitos. Entonces, lo que tengo en esta relación es que la fuerza de infección en los mosquitos va a estar determinada por la proporción de hospederos infectados, ya sea por infecciones primarias y secundarias, entre la población total de hospederos. Y alfa es una tasa efectiva de contacto humano-mosquito. Beta, en este caso, va a ser una tasa efectiva de contacto mosquito-humano y esta proporción, lo que tenemos BI sobre M, va a ser la proporción de mosquitos infectados entre la población total de mosquitos, que la estamos denotando por M. Tenemos la descripción de los parámetros, son los parámetros que tomamos en cuenta para el modelo. Los primeros 5 parámetros se pueden encontrar en la literatura, están bien caracterizados. Tiempo promedio de vida del humano, en general en modelos epidemiológicos se establece de 70 años, más o menos promedio. El periodo de incubación, en este caso del virus, duración de la enfermedad, tiempo promedio de vida del mosquito y duración del periodo de inmunidad cruzada también está más o menos caracterizado. La probabilidad de fallo de la vacuna para el serotipo 1 y el serotipo 2 también están caracterizados. El problema aquí es justamente estos parámetros. La proporción de población vacunada, evidentemente, pues los que toman estas decisiones de control de salud y políticas de control, sobre todo en aplicación de vacunas, determinarán qué proporción de individuos se necesitan vacunar. Ahora, lo que está, digamos, complicado establecer es esto, la tasa efectiva de contacto humano-mosquito y la tasa efectiva de contacto mosquito-humano, que justamente estos parámetros forman parte de la fuerza de infección. Y finalmente tenemos la tasa de muerte causada por la enfermedad, que es mínima, ¿no? Sí se da, pero es mínima. Ok. Bueno. Pero antes de eso, también es importante determinar el número básico reproductivo de este modelo. Sí es complicado porque tenemos muchos compartimentos, ¿no? Pero bueno, existe el método de la siguiente generación, o sea, se le llama así, un método de siguiente generación, en donde es posible calcular el R0. Como estamos hablando de 2 serotipos, el R0, el que me va a estar determinando las infecciones en esta población, pues va a ser el máximo. Este corresponde al serotipo 1 y esto corresponde al serotipo 2. Y si se dan cuenta, el R0 pues, está determinado por varios parámetros, en donde tenemos que beta 1 sobre delta, por ejemplo, para este caso, para el serotipo 1, pues va a representar el número efectivo de contactos mosquito-humano durante el tiempo promedio de vida del mosquito. Es decir, son los casos secundarios que va a generar un mosquito. ¿Por qué? O sea, tenemos que el R0, ¿qué nos dice? Es un parámetro bien importante en epidemiología. El R0 lo que te dice es el número de casos secundarios en una población totalmente susceptible a partir de un infeccioso. ¿Okay? Entonces, ¿quién va a generar casos secundarios? Los mosquitos, pero también el humano. Y es por eso que esta expresión que tengo aquí es el número de casos secundarios generados por el mosquito y la expresión de acá es el número de casos secundarios generado por el humano. Y durante un tiempo y multiplicado por el tiempo en el cual los hospederos permanecen en el periodo de incubación. ¿Y por qué es importante calcular este R0? Por lo siguiente, si yo tengo la expresión analítica para el R0, yo puedo identificar con qué parámetros puedo contar a partir de la literatura. Los parámetros, como les había comentado, más complicados son las betas y las alfas. Pero estos demás, los que tengo aquí, delta, todos los que están acá abajo, sí los puedo encontrar en la literatura. El punto es, si yo tengo datos reales, ¿yo puedo calcular ese R0? En principio sí. Si yo calculo este R0, si tengo este valor y aparte tengo estos valores, pues hay forma de más o menos ir jugando con estas betas y estas alfas y en principio sí se puede tener una aproximación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? La pregunta es, de todos estos parámetros, ¿están de acuerdo que yo voy a estar jugando con estos R0s? ¿Por qué? Porque yo en un modelo lo que quiero representar que el serotipo 2 tiene una mayor fuerza de transmisión que el serotipo 1. Y voy a jugar con estos parámetros, ¿en qué sentido? En que yo quiero que este serotipo 2 sea el que prevalezca en mi dinámica de infección. Y la pregunta que me hago, de estos parámetros que conforman a R0, tanto serotipo 2 al serotipo 1, ¿cuáles son los que más le pegan al valor de R0? Para ello, de estos parámetros estamos seguros cuánto vale. Entonces, planteamos una distribución triangular para estos parámetros y una distribución uniforme para beta y alfa. Hay algunos estudios en donde sí más o menos tienen aproximadamente
cómo están estos parámetros, pero el problema es que son muchos casos que se han estudiado, por ejemplo, en Tailandia o en Brasil, que hay casos de dengue a partir de datos reales. Entonces, podemos dar una aproximación utilizando esta distribución uniforme y establecimos aquí un promedio, o sea, establecimos un R0 real, ¿no?, para un año en cierto estado de la República, que es 1.57. Entonces, lo que hicimos es echar a andar un histograma de este R0, en este caso, en esta gráfica es un histograma para 30.000 simulaciones, tomando en cuenta la distribución de estos parámetros. Y lo que hicimos es finalmente un estudio de un análisis de correlación parcial. Y aquí podemos ver cuál es el parámetro que más le pega al R0. Y justamente es el beta. Lo mismo pasa para el R02, para el serotipo 1 y para el serotipo 2. Y beta es el parámetro que más le pega al R0. ¿Y beta qué nos representa? La tasa de contacto efectiva entre mosquito humano, es decir, la tasa de picadura del mosquito hacia el humano es lo que le pega más al R0 que está en el modelo. Ok, entonces, lo que esto me garantiza es que si yo quiero establecer que el serotipo 2 se transmite con mayor fuerza a diferencia del serotipo 1, basta con que beta 2 sea mayor que beta 1. Y en efecto, es lo que hicimos en el modelo. Ok, nada más aquí por último, calculamos el punto de equilibrio libre de la enfermedad que está ya una vez incorporada la vacunación para el modelo. Y con este método de la siguiente generación, calculamos ahora el R0 una vez que esté incorporado la vacuna. Y vemos que la expresión analítica se ha modificado. Aquí el R0 ha disminuido por esta vacunación que hemos incorporado, porque este parámetro, esto va a ser la cobertura efectiva contra cada serotipo, contra el serotipo 1 y contra el serotipo 2. Entonces, al estar multiplicando 1 menos esto, lo que va a hacer es que este R0 eventualmente pues, va a disminuir. Sí, ya estoy considerando ¿En cuál? ¿En estas? Sí, pero el refuerzo, en este caso, bueno, estoy considerando el refuerzo, pero nada más aquí lo que salió es que el P, que va a ser en este caso la cobertura total, digamos que el refuerzo está enfocado para el serotipo 1 y para el serotipo 2. Entonces aquí nada más estoy denotando esto, pero diferenciando por serotipos, no por refuerzo, porque la vacunación es… porque ahorita vamos a plantearlo del modelo, cómo tengo caracterizados los diferentes escenarios. Pero en realidad está enfocado al serotipo 1 y al serotipo 2. Ok. Entonces tenemos los escenarios. Tenemos 4 escenarios para estudiar el impacto de estas estrategias de vacunación. Entonces, el primer escenario, y que sí requerimos de ver qué está pasando, es el escenario sin vacunación. Y realmente verificar si esto es lo que realmente está pasando en México. La segunda es la aplicación de la primera dosis únicamente, de la primera dosis. La otra es aplicación de la segunda dosis, es decir, también incluimos los recuperados de la primera infección. Y la tercera es aplicación de ambas dosis. Entonces, son los 4 escenarios que vamos a considerar en este caso. Y aquí tenemos los escenarios. Los parámetros que vamos a ir variando son estos. Sin vacunación, pues todo esto vale 0. Si nada más considero la primera dosis, vean, la proporción de individuos vacunados es de 0.8. Y estos son datos, el 0.3 y el 0.4, o sea, digamos, la probabilidad de falla de la vacuna contra el serotipo 1 es de 0.3 y contra el serotipo 2 es de 0.4. Y aquí estamos indicando cuándo se van a aplicar la segunda dosis. Es después de 6 meses, se aplica aquí la segunda dosis y si tenemos ambas dosis, pues después de 6 meses de haber aplicado la primera dosis, se aplica la segunda. Estos son los escenarios que tenemos. Esas son las simulaciones. Sin vacunación, tenemos infecciones primarias, secundarias, individuos susceptibles y en este caso tenemos los individuos con inmunidad cruzada, ¿no? Ahora, en este escenario sin vacunación, lo que también estamos tomando son el periodo de inmunidad cruzada. El periodo de inmunidad cruzada para el serotipo 1 es de 3 meses, no, de 6 meses, perdón, y para el serotipo 2 es de 9 meses. Esto, una vez que lo vieron los virólogos, esta dinámica, al ver esta gráfica, nos comentaron que realmente es lo que pasa en México. Así está ahorita el dengue en México. Si se dan cuenta, son brotes, la frecuencia es
digamos, errática, por así decirlo. No están sincronizados. Hay más brotes de serotipo 2, que es lo que está en rojo, que de serotipo 1. Y se dan cuenta, la frecuencia, en este caso, la frecuencia y la magnitud de los brotes por el serotipo 2 es mayor que la del otro serotipo, que es lo que pasa. Ahora, como son infecciones primarias, al pasar a infecciones secundarias, resulta que tenemos únicamente aquí infecciones secundarias con el serotipo 1, porque ya la mayoría se enfermó con el serotipo 2. Es lo que tenemos de este lado. Aquí tenemos los susceptibles, lo que está en negro son los susceptibles del modelo. Por eso también tenemos esta dinámica en rojo para los susceptibles. T2 me va a representar aquellos que se acaban de recuperar del serotipo 2 y ahora son susceptibles a hacer o a obtener una infección secundaria del serotipo 1. Y es por eso que hay mayor susceptibles de serotipo 2. O sea, una vez que se recuperaron del serotipo 2. Ahora, ¿qué pasa en este mismo escenario si el periodo de inmunidad cruzada es mayor para ambos serotipos? Exactamente son los mismos parámetros. A diferencia del anterior, lo que tenemos en este caso son brotes con menos frecuencia. Y más o menos las proporciones para cada brote, en este caso, podríamos decir que tanto en infecciones primarias como secundarias son de la misma proporción. Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos que el brote de la infección secundaria, este más alto que tenemos aquí, por el serotipo 1, se presenta cuando tenemos el mayor número de recuperados en T2, más o menos que es este. Y más o menos coincide, ¿no?, con esto respecto a esto. Ok. Ahora, ¿qué pasa si aplico la primera dosis? Si aplico la primera dosis, lo que vemos es lo siguiente. Resulta que la vacuna es más eficiente con el serotipo 1 que con el serotipo 2. Por tanto, aquí tanto en infecciones primarias como secundarias tenemos únicamente un brote y después, eventualmente, serotipo 1, tanto en infecciones primarias como en secundarias, va a tender a desaparecer. Entonces, lo que también vemos es que las infecciones, sobre todo las primarias y las secundarias del serotipo 2, presentan patrones regulares y oscilatorios. ¿Okay? Entonces, ahora podemos decir que una vez que se tiene aplicada la primera dosis, la vacuna protege de forma efectiva únicamente para el serotipo 1, pero falla para la protección, falla en contra del serotipo 2, que es el más fuerte. Si aplicamos únicamente la segunda dosis, tenemos esto. A diferencia de la primera dosis, la segunda dosis, como había comentado, es de refuerzo. Entonces, al ser de refuerzo, aquí vemos que en infecciones primarias y secundarias desaparecen los brotes por serotipo 1. Sin embargo, siguen apareciendo estos brotes del serotipo 2. Entonces, quiere decir que sí, desaparecen los brotes del serotipo débil, pero falla la prevención contra el serotipo más fuerte. A pesar de que aquí tenemos esta parte, el TI, el T2, como les había comentado, el T2 se reduce casi a 0. Sin embargo, sigo viendo aquí infecciones secundarias por el serotipo 2. Y finalmente, esta es la aplicación de ambas dosis. Vemos que a diferencia del anterior, que nada más era la segunda dosis, eventualmente el efecto a largo plazo pues iba a ser la prevención de brotes e infecciones primarias, ¿no? Los primeros años, una vez que se ha aplicado ambas dosis, sí tienden a desaparecer estos brotes, pero finalmente después, más o menos estamos ahí contabilizando, después de 25 años en esta parte del modelo, vuelven a aparecer estos patrones más o menos regulares de los infectados por serotipo 2, que es lo que tenemos. Entonces, y finalmente tenemos susceptibles. Los susceptibles para diferentes periodos de inmunidad cruzada. Entonces, lo que hemos visto que entre mayor sea el periodo de inmunidad cruzada, pues los susceptibles van a disminuir. Pero en la literatura, en las cuestiones, estos datos que tienen en virología, pueden ser de 180 días hasta 270 días. Entonces, estamos mostrando diferentes esquemas para los diferentes periodos de inmunidad. Bueno, hasta ahorita es la dinámica, en este caso temporal, de dengue, para un modelo teórico. Una vez que presentamos esta dinámica temporal, nos dan los datos. ¿Qué pasa ahora con los datos? Una vez que ya se trabajó este modelito de manera teórica, nos dicen, tienes comunidades, esto lo que está representando es la localización geográfica de comunidades que corresponden a 4 estados de la República, que es Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sí, son los 4. Entonces tenemos información de todas estas localidades, son alrededor de 2.300 localidades. Y de cada localidad tenemos los brotes, o sea, en cada una de las localidades tenemos los brotes, ellos le llaman la semana epidemiológica o brotes semanales,
En epidemiología los brotes se miden de manera semanal. Entonces, contamos con este número de brotes del 2004 al 2009. Se cuenta con la ubicación geográfica, altitud, latitud, sexo y edad. Y también serotipo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero estudiar la movilidad, en este caso en la dispersión de la enfermedad? Es bien importante tomar en cuenta la movilidad del hospedero en la dispersión del dengue. Y sobre todo de manera local, si es que ya contamos con esta información. En la literatura también hay modelos, igual en los que han establecido sobre este rollo de la dispersión de la enfermedad, y justamente, aunque tenemos, por ejemplo, está caracterizado que individuos entre 30 y 64 años, aunque presentan una menor fuerza de infección, son asintomáticos y económicamente activos, es decir, cuentan con una mayor dispersión, a diferencia de adultos mayores y niños. También en México, lo último que ha reportado el Instituto Nacional de Salud Pública es que los primeros brotes, o sea, cuando tenemos estos brotes, ¿no?, a lo largo de los años, los brotes que se originan en México, ahorita lo que están estudiando es que justamente es a partir de gente asintomática y no los que presentan síntomas. Y a partir de la gente asintomática es cuando empiezan la generación de los brotes. Entonces, como es mucha información y como son muchas localidades, y si queremos hacer un modelo que represente la dispersión de manera, ya no digamos de manera temporal, sino un modelo discreto que nos establezca cómo se dispersa el dengue, pues vamos a empezar con el nodo más sencillo que me representa estos 4 estados. Es este. Entonces son 4 estados: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Es una red con 4 nodos. ¿Por qué están ligados estos nodos de esta forma? Pues justamente los ligué si es que estos nodos comparten frontera. Veracruz comparte frontera con Chiapas y Oaxaca, Oaxaca comparte frontera con Guerrero, etc. Entonces, la idea de esto es, este es un trabajo que ahorita actualmente estoy haciendo, ¿no? Pero la idea preliminar es la siguiente. Ya tengo los estados, tengo los datos del 2004 al 2009, como tengo los datos reales que puedo calcular. Puedo calcular la tasa de infección de cada uno de los brotes, de cada año, de cada estado. Esto ya se tiene. Entonces, ese beta que estaba complicado en los modelos anteriores, que es la tasa de infección, ya lo tengo como dato real, ¿no?, y localizado geográficamente. Ahora, yo nada más voy a representar 2 estados. No voy a presentar un modelo epidemiológico como el anterior. Únicamente me pregunto, ¿el individuo está infectado o no está infectado? ¿Okay? ¿Por qué? Porque los datos reales nada más lo único que me está dando son individuos infectados. Yo no sé de individuos latentes ni individuos recuperados de una primera infección. O sea, yo no tengo esa información. Únicamente tengo individuos infectados. No sé si fue infección primaria o si fue infección secundaria. Entonces, lo más fácil es establecer un modelo SIS, susceptible, infectado y susceptible. Entonces, por eso tengo 2 estados nada más. Puede ser susceptible o puede ser infectado el individuo. Si tengo esta red con 4 nodos, cada uno de los nodos puede cambiar de estado. O puede ser susceptible o puede ser infectado. Si tú estás infectado, esta tasa de recuperación está bien caracterizada. Entonces, una vez que eres infectado, te puedes recuperar y ser susceptible. Pero si eres susceptible, pues hay una probabilidad de infección. Okay. Ahora, ¿de qué va a depender esta probabilidad de infección? Tomemos en cuenta que estamos considerando estos nodos y quiero ver cómo se dispersa espacialmente el dengue. Y una forma para establecer cómo se dispersa espacialmente el dengue, pues vamos a establecer que hay individuos que van de un estado a otro. Hay que empezar en el modelo, si yo empiezo a considerar los individuos que se mueven de un lugar a otro. Si yo tomo en cuenta también las tasas de infección a partir de los datos reales. Y si además tomo en cuenta, es que hay una cosa aquí, yo nada más cuento con los datos de cada uno de los estados. Me falta la dinámica del vector, del mosquito. ¿Cómo represento la dinámica del mosquito en un modelo de estos, si no tengo datos del mosquito? Pero generalmente en estos, lo que sí sabemos es que los modelos epidemiológicos para representar la dinámica del mosquito vieron que se representaba, esa tasa de reclutamiento era una función, ¿no?, en términos de senos y cosenos, no es una función periódica. ¿Por qué en ciertas regiones hay dengue y en otras no? Pues obedece a varias cuestiones, sobre todo climatológicas. Tiene que ver la altura, principalmente tiene que ver la precipitación y la humedad. Esos son los 3 factores que afectan. Pero lo que más pega es la precipitación. La humedad también lo utilizan como un factor. Entonces,
Si estamos hablando de datos reales, tengo ya la tasa de infección para cada uno de los años en los estados. Voy a representar la movilidad de individuos entre un estado y otro. Entonces, en esos estados voy a considerar también la precipitación durante esos años en esos estados. Y esa precipitación de alguna forma me va a representar esa dinámica temporal que representan, bueno, que podemos observar en los brotes de dengue. Ok, entonces, aquí lo que denotamos, esta es la probabilidad de que haya, perdón, antes de continuar, esta PI minúscula lo que me está denotando es la probabilidad que haya un brote en un estado I al tiempo T. Y 1 menos PI es la probabilidad de que no haya un brote, o sea, en el estado I al tiempo T. Por tanto, esta P mayúscula me está representando este vector en donde me está indicando cuál es la probabilidad de brote en cada uno de estos estados al tiempo T. Estamos hablando de un modelo discreto. Entonces, una vez que ya tengo esta parte, ¿cómo modelo la propagación de los individuos? De esta forma. Tengo el estado I y el estado J. Si yo quiero representar individuos que van del estado J al estado I, esto lo voy a hacer de la siguiente forma. NJ es el número total de individuos en el estado J y R subíndice I es la proporción de individuos que estaban en el estado J que se movieron hacia I. ¿Okay? Entonces es del total de individuos que yo tengo en J, una proporción o una razón se mueven hacia el estado I. Por tanto, ahora, de esta población que se movió, ¿cuáles van a ser aquellos que están infectados? Estos, al tiempo T. Entonces, si yo quiero ver cuál es la razón de brotes en el estado I, ¿cómo lo voy a representar? Pues son aquellos, es la suma de aquellos de los que llegaron de otros estados, más los que yo tenía en el estado I, menos los que se van a otros estados, entre el total. Entonces, esto me está representando la razón de brotes en el estado I al tiempo T. Por tanto, esta función de probabilidad, ¿a qué va a ser proporcional? 1, a los brotes al tiempo T en el estado I, ya lo tengo. Estoy viendo la movilidad del hospedero. 2, tasa de infección. Esa tasa de infección lo tengo de los datos reales. Número 3, la precipitación al tiempo T en el estado I, que va a ser un factor externo que de alguna forma va a representar la dinámica del mosquito. ¿Perdón? Esto se refiere a la matriz de adyacencia. O sea, siempre y cuando el nodo esté conectado, ¿no? Si no está conectado, pues esto va a ser igual a 0. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo? La probabilidad de que al tiempo T1 tenga infectados en el estado I va a estar dada por esta relación. Aquí se me van a estar generando esos nuevos brotes a partir de esta información y mu va a ser esa tasa de recuperación. La unidad va a ser un modelo discreto y digamos cada unidad de medida va a ser una semana, porque es así como tengo la información. Entonces, semanalmente tengo el número de brotes, semanalmente tengo que estar reportando una temperatura, en este caso la precipitación, y semanalmente tengo que estar dando una aproximación de la gente que se está moviendo. A ver si se ve esta gráfica. Este es el comparativo. Es una última gráfica, bueno, de las penúltimas. Lo que tenemos aquí son las semanas epidemiológicas. Lo que está en rojo son los datos reales. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Y lo que está en azul son las aproximaciones del modelo. Lo que está aquí es justamente la periodicidad, si se observa, ¿no? Que tiene, esta periodicidad pues tiene que ver con el clima, con la parte de la precipitación. Sin embargo, aquí hay un problema, ¿no? No se ajusta como uno quisiera. Entonces, esto ya lo he estado trabajando, ¿no? Todavía ayer estaba ahí trabajando unas simulaciones. Ya hay forma de poder ajustar estos datos, más o menos a tener un comportamiento hacia abajo, y esto, sobre todo estos dos últimos casos. ¿Qué fue lo que se hizo? Resulta que de un sistema completo, que son los 4 nodos, estaba yo incorporando la temperatura. Pero la temperatura yo la estaba, como es un modelo discreto, la máxima temperatura yo la estaba normalizando igual a 1. Entonces nada más estaba yo contabilizando el efecto de la temperatura, no de 0 a 1, porque normalizaba en este caso más bien no la unidad, perdón, la precipitación. La precipitación más alta para cada estado es 1. Entonces yo estaba, digamos, dándole peso de la precipitación en cada uno de los estados. Pero lo que estaba haciendo es que lo estaba considerando en todo el sistema. Pero no hay que olvidar
que son diferentes estados. A lo mejor la máxima precipitación en un estado es, no sé, piensen en un número, 10, y la otra, la máxima es 20, entonces, pero no es, el uno no es igual. Entonces, lo que faltaba es darle un peso a cómo afectaba la precipitación en cada uno de los estados. No afecta de la misma forma. Aunque estemos hablando del mismo sistema, no afecta de la misma forma. No traigo las gráficas, pero ya se hicieron más o menos estos ajustes. Y sí, si nosotros vamos tomándole pesos y normalizamos, o sea, el 1 va a representar en donde hay mayor precipitación. Y si hay forma en que esto se ajuste. Pero digamos, bueno, ahorita es lo que se está haciendo. He obtenido más o menos buenos resultados. Este es el comparativo de los datos reales de todos los estados. O sea, se cuenta, sumé los brotes de todos los estados. Entonces, lo que hay que hacer también, se están haciendo ajustes para cada uno de los estados, ¿no? En particular, para cada uno de los estados, ver la contribución por separado y después ver la contribución en todo el sistema. Pero más o menos sí estoy obteniendo buenos resultados. Y hasta aquí sería mi participación. Es lo que tengo. Gracias. No, hasta ahorita no, nada más únicamente el traslado de individuos, cómo pasan de uno a otro, pero no he considerado nada de difusión. Porque se podría establecer un modelo discreto, ¿no? Vía la difusión. Podría ser, pero... No, inclusive lo que va un poquito más allá de este proyecto, o sea, yo todavía pensándolo un poco más, como se tiene información de esas localidades, por ejemplo, si ustedes tienen información de esas localidades y le pegan al mismo tiempo un Google Maps ahí, que puedan ver las carreteras, cómo de una localidad a otra es más fácil trasladarte, ¿no? Si hay cuota o si es federal, ¿no? La vía, y qué tanto se puede trasladar un individuo a otro, sobre todo porque se cuenta con esa información, pero es muchísimo trabajo. O sea, digo, si lo quisiéramos llevar hacia allá, pero sí, eso también sería... Pero no he considerado difusión. De manera discreta, no. No, no les da, no. ¿Sabes? Lo que sí pasa, pero no, no es que el mosquito migre, o sea, no puede ser distancias. Lo que sí puede pasar es lo que los últimos, y eso me lo han explicado los virólogos, que resulta que se han encontrado casos de dengue en Tamaulipas. Dices, ¿cómo es posible que haya en Tamaulipas dengue? O sea, gente que llega y me siento mal y tengo dengue. Pero mucho esto se debe a justamente, ellos lo que le daban la explicación es a la bestia, al tren que va desde el sur del país hacia el norte. Entonces, ve mucha gente de Centroamérica y justamente por eso es la importancia de estos modelos, o sea, que se dispersa el dengue, digamos espacialmente, la movilidad está generada por el hospedero más que por el mosquito. Entonces, claro, si alguien llega con dengue al norte y pues si no hay mosquitos, ¿no? En esa, pues, bueno, ahí queda, ¿no? Pero si hubiera mosquitos, entonces, pues sí, sería un foco de ahí de propagación, ¿no? Con esto de que también ya llegó a México el chikungunya y el Zika, que también se transmiten por el mosquito Aedes, ¿se tiene pensado en algún momento incorporarlos al modelo también de dengue? Sí hay modelos, inclusive en la literatura puedes encontrar varios, inclusive ahí los modelos que hay es entre chikungunya y... Ya no dividen al dengue en serotipos, sino ahora nada más tienes dengue o chikungunya. Y sí hay modelos en donde compiten y demás. Lo que sí me han explicado es que un mismo mosquito, por ejemplo, te pica un mosquito, y se han caracterizado mosquitos que tienen dengue, chikungunya y Zika al mismo tiempo. Los virólogos lo que me han dicho es, han estudiado esos mosquitos y lo que no se explican es cómo, o sea, obviamente el mosquito no te va a infectar de los tres, sino que el mosquito no se sabe, pero de los tres te pega uno. Eso es lo que sí, y eso es lo más peligroso, este tipo de mosquitos que sí pueden contener a los tres. Sí hay en la literatura, sí hay modelos, hay varios, sobre todo ahorita que estuvo lo de Zika y chikungunya, pero más bien lo ven como un rollo competitivo, ¿no? Entre Zika y chikungunya. Ya no, aquí yo me fui más a serotipos, porque es lo que más se presenta en México, ¿no? Y la solicitud era, necesitamos escenarios de vacunación con un modelo de este tipo que más o menos se acerca a México. Pero sí los hay.
¿Ah, sí? Sí, construyen redes a partir de ciertas características. Y es un trabajo del doctor Jorge Velasco. Es de varios estados, no recuerdo exactamente de qué año son los datos, pero sí hay un trabajo en ese sentido. Sí. Me imagino, hay una tesis que creo, sí, me imagino que si te refieres a una tesis de licenciatura o algo así, hay un trabajo. Sé que sí existe ese trabajo. Sí hay un, sí, con redes, sí, eso sí lo he visto. Justamente es con esta misma base de datos. Estaba pensando en lo que, pensar en la matriz de difusión discreta, ¿no? Ajá, una matriz de difusión. Entonces, en términos de, tú ahorita empezaste a trabajar con 4 estados, es una red de 4 estados. Podrás tener una metapoblación única. Exacto. Es decir, consideras difusión discreta en cada estado y una red global que te conecta precisamente cómo se viaja, qué frontera tiene. Eso estaría, supongo, bueno, para eso. Aunque sí es más trabajo, pero estaría... Pero es que tienes estados que justamente se comunican entre comunidades mucho más fáciles que en otras. Oaxaca, en la sierra, es difícil moverse. Su difusión es mucho más pequeña que, por ejemplo, Veracruz, por ejemplo. ¿No? Es más común. Entonces tienes requisitos de difusión distintos y lo puedes ver como reacciones. Pero hay una cosa bien, justamente a lo que te refieres, cuando estuve analizando los datos, hay zonas en Oaxaca que están totalmente así en la sierra, no hay comunicación, no hay nada, y hay brotes bien importantes. A lo mejor es por consideración. Deben de ser otras cuestiones, quizá climatológicas, quizá no cuentan con asistencia médica, también me comentan que luego muchas veces ignorancia, que no saben que tienen dengue, inclusive. Nada más me duelen las articulaciones y de ahí no pasa. Pero sí, ¿cuál es la importancia también? Si estamos incorporando vacunación, aquí nada más estamos estudiando los brotes, pero ¿cuál es la importancia de nosotros ver esa población blanco, esa población objetivo? Si de manera espacial tú puedes ver cómo se dispersa el dengue, que sería lo ideal, ¿no? Tomar en cuenta todas las localidades, sobre todo tomar en cuenta fronteras y qué tan comunicados están los municipios, por ejemplo. Eso le da muchas herramientas al Instituto Nacional, bueno, en este caso a la Secretaría de Salud Pública, para ver hacia dónde van a estar localizados justamente esos esfuerzos por aplicar la vacuna, porque la vacuna no se va a aplicar en todo México. Entonces ellos lo que quieren encontrar es, con estos datos, con esta información, dame poblaciones objetivo en los cuales yo tengo que hacer campañas de vacunación. Esa es la idea, pero sí. Hay varios factores, muchísimos factores, más que también la movilidad, cuestiones climatológicas, cuestiones de servicios de salud, etc. Está interesante. ¿Sí? Antes de terminar el comentario, lo que he visto también hay modelos, sobre todo si cuentan con datos reales, modelos estocásticos, que sí sí, ahí hay mucho sobre modelo estocástico, pero en cuestión únicamente del borde temporal. No he visto hasta ahorita si haya modelos estocásticos en cuanto a la dispersión. Sí le podemos entrar por diferentes lados, ¿no? El problema está, bueno.